Mexicana vienen 5 aviones el próximo año, 2025, llegan 5 aviones más de 20 que se adquirieron, aviones Embraer de Brasil, se adquirieron para Mexicana de Aviación. Ya conocen la historia de Mexicana, prácticamente la quebraron después de la privatización, se abandonó a las y los trabajadores. Con el presidente López Obrador se llegó a un acuerdo con ellos, se sigue cumpliendo ese acuerdo y se recupera la línea de aviación del pueblo de México. Pues son 2 buenas noticias. A ver, ahora sí, adelante. Vicente Fox regaló la aerolínea del pueblo de México a empresarios privados. El presidente Andrés Manuel López Obrador recuperó la marca, pagó la deuda que tenía la empresa y puso en operación esta nueva aerolínea al servicio del pueblo mexicano. Y ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum dará continuidad comprando aviones nuevos para levantar el vuelo muy alto de Mexicana de Aviación, la aerolínea del pueblo de México. Mexicana de Aviación estrena en este año 2025 nuevos aviones Embraer E195 que formarán parte de su nueva flota de aeronaves. En una ceremonia en los hangares del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, las autoridades de Mexicana de Aviación realizaron la presentación de la nueva aeronave Embraer E195, que tiene una capacidad para transportar a 132 pasajeros, un alcance de 4.615 kilómetros y una velocidad crucero de 963 kilómetros por hora. Estos nuevos modelos formarán parte de la familia Mexicana de Aviación, que ha sido diseñado para maximizar el rendimiento y la eficiencia en rutas de alta demanda. Según datos de Embraer, el E195 consume un 10% menos de combustible por vuelo y emite un 30% menos de CO2 por pasajero en comparación con sus modelos anteriores. El director de la empresa, Leonardo Ávila, señaló que la incorporación de estas nuevas aeronaves permitirán a Mexicana de Aviación aumentar la frecuencia de vuelos y expandir su red de destinos con tarifas competitivas, además de que la modernización de la flota de aviones no solo beneficiará a los pasajeros, sino que contribuirá con el desarrollo económico de México. Asimismo, destacó que el objetivo de las aeronaves es lograr transportar a 3 millones de pasajeros con la nueva flota de aeronaves, cuya llegada será de manera progresiva hasta completar los 20 aviones. Además de que se espera que los primeros aviones de este nuevo modelo lleguen en este año 2025. Una vez nunca se olvida. En 1921, Mexicana escribió la primera página en la historia de la aviación en México. Y eso nunca lo olvidaremos. Por primera vez, el sueño de volar se cumplió, despertando en cada mexicano la ilusión de conectar destinos, personas, momentos, historias. Hoy hace un año, Mexicana remontó el vuelo con la misma ilusión de esa primera vez y con el orgullo de volver a contar con un equipo comprometido, apasionado, un equipo que comparte el mismo sueño. Desde los técnicos que aseguran el funcionamiento del avión y el personal que coordina todos los detalles en tierra, hasta los pilotos y sobrecargos que hacen de nuestros viajes un placer. Mexicana cumple un año cruzando de norte a sur y de costa a costa los cielos del país, llegando a 18 destinos con más de 7,000 vuelos, llevando y trayendo miles de recuerdos, de encuentros, de besos, de abrazos. Pero en Mexicana no solo cumplimos un año, también cumplimos metas.
cumplimos expectativas y sobre todo, cumplimos contigo. Porque tú eres nuestro motor, seguiremos extendiendo nuestras alas para recibirte y cuidarte como la primera vez. En cada vuelo, en cada ruta, en cada aterrizaje, en cada despegue. Porque el servicio y atención a nuestros pasajeros son el corazón de Mexicana. Ha pasado solo un año y el futuro de Mexicana ya se ve con claridad. A partir de mayo de 2025, despegará nuestra nueva flota de aviones Embraer, equipados con la más avanzada tecnología y diseñados para ofrecer mayor comodidad y eficiencia en cada vuelo. Este nuevo viaje refrenda nuestro compromiso con el progreso de México y contigo. Como la primera vez, como siempre, Mexicana. La primera siempre será la primera. O sea, Vicente Fox fue el que vendió la empresa a un precio muy barato a Gastón Azcárraga en un precio irrisorio. De los miles de millones de dólares que costaba, se la dieron en 160 millones de dólares. La familia de Mexicana somos todos sus trabajadores y eso no tiene precio. Claro que nos cortaron las alas. Felipe Calderón nunca nos recibió, se le pidieron audiencias, nunca nos recibió y siempre manejó que la quiebra había sido por los salarios de los trabajadores. A reducir. Sí nos va a ayudar, sí nos va a ayudar. Tenemos mucha confianza. Todo lo que podamos, todo lo que yo pueda. Nuestro laudo. Mexicana, la primera aerolínea en México desde 1921, le da la más cordial bienvenida. Para nosotros es un placer tenerlo a bordo. Esperamos que disfrute su vuelo en la flota más moderna del mundo. A continuación, le mostraremos los procedimientos básicos de seguridad de nuestros vuelos. Le rogamos prestar toda su atención. Si llegara a ocurrir una pérdida de presión en la cabina, las mascarillas... Hubo un momento en que la aviación tuvo problemas y el gobierno tomó control de las líneas aéreas que eran tanto Aeroméxico como Mexicana. Ahí se convirtió en una empresa que se llamaba Cintra, creada para que saneara las empresas y las vendiera. Y entró a un proceso que se llamó el FOBAPROA, Que convirtieron deudas privadas en deuda pública. En el caso de las privatizaciones de las aerolíneas, se contaba con 2 aerolíneas en un gobierno, vendieron o entregaron Mexicana. La quiebra de Mexicana de Aviación es la historia de una cadena de desaciertos en su administración que terminaron por impedir que la línea regresara a los cielos. Desde el 2009, Mexicana de Aviación daba cuenta de estar en apuros económicos. La compañía pidió un préstamo por 1,000 millones de pesos y dejó como aval 9 aviones A-320 y un terreno con valor de 60 millones de pesos. Todo para cubrir las deudas que le habían aquejado desde el 2008. Los 8,000 empleados afectados por el cierre se movilizan para rescatar su fuente de trabajo. Se manifiestan en el aeropuerto capitalino y en otras instalaciones. La aerolínea está en tierra desde el 28 de agosto de 2010. Está en concurso mercantil y a punto de ir a la quiebra. Al no existir ya ningún interesado en la compra de la aerolínea, la magistrada Edith Alarcón decreta la quiebra de la compañía y la liquidación de sus activos materiales y humanos. El proceso demostró que las Secretarías del Trabajo y de Comunicaciones y Transportes no hicieron bien su trabajo. Estaban en juego una cuantiosa inversión y la seguridad de más de 8,000 trabajadores. Y la pregunta es, ¿en dónde está precisamente Felipe Calderón? ¿En dónde está Gastón Azcárraga? ¿En dónde está el dinero de Mexicana, de una empresa que era vigorosa, de una empresa que era finalmente uno de los orgullos para todos los mexicanos? Era una empresa fuerte y de un día a otro para operaciones porque deja de tener dinero para pagar lo indispensable, que era pues la nómina de los trabajadores. Una quiebra maquinada, o sea, Gastón Azcárraga, en vez de levantarla y aprovechar la oportunidad, empezó a sacar el dinero de Mexicana, a pedir préstamos para manejarlo
guiarlos hacia su otra empresa y junto a su director de operaciones, el capitán Félix Sánchez. Félix Sánchez fue un piloto de Mexicana de Aviación que en ese momento estaba como director de operaciones y conocía perfectamente cómo trabajaba la empresa, inclusive él tuvo puestos administrativos aquí en el sindicato y aprovechó todos sus conocimientos para fraguar el plan para desaparecer Mexicana de Aviación. Bueno, Click inició primeramente y la idea fue combatir a las empresas de bajo costo que empezaron a entrar. Y Link, esa sí fue una línea que se metió para buscar ya darle la puntilla a Mexicana de Aviación con las rutas internacionales. Entonces con esto vieron el camino la quebramos, nos quitamos todos esos pasivos y la sacamos en 2 líneas aéreas nuevas, Click, que ya está, y en Link. Y recontratamos a toda esa gente con antigüedad de 0, salarios menores, y con eso limpiaban la economía de la empresa. Inicia así un calvario para toda esta gente que pues peleaba no solamente que volviera a volar Mexicana, sino recuperar sus empleos y que se les pagaran y liquidaran sus derechos. Caí en depresión y pues me vino un aborto. Quedarnos sin trabajo, sin dinero, porque pues obviamente no fue de tiempo, ¿no? Porque nosotros veíamos que realmente pues, no había crisis en Mexicana. Y pues de la noche a la mañana pues estás en la nada, en el limbo. Sí pensé en quitarme la vida o no, puede ser que sí. Cuando tienes todo y de repente no tienes nada, pues dices, me quiero morir. He llorado y me he sentido impotente. Familia de Mexicana somos todos sus trabajadores y eso no tiene precio. Claro que nos cortaron las alas. Pues yo tomaría unas palabras del señor presidente en una de sus mañaneras. Lucha, 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 no dejes de luchar. Y eso fue lo que hicimos los trabajadores y sobre todo los jubilados de Mexicana de Aviación. O sea, Vicente Fox fue el que vendió la empresa a un precio muy barato a Gastón Azcárraga en un precio irrisorio. De los miles de millones de dólares que costaba, se la dieron en 160 millones de dólares. Comentan que fue en agradecimiento a que Azcárraga le había dado facilidades de hoteles en su campaña. Felipe Calderón nunca nos recibió, se le pidieron audiencias, nunca nos recibió y siempre manejó que la quiebra había sido por los salarios de los trabajadores. Cuando públicamente Javier Lozano y Orcasitas, que era el de comunicaciones, habían aceptado que la quiebra había sido por malos manejos. Enrique Peña Nieto lo que hizo fue prometer que iba a resolver el problema de los trabajadores, porque afortunadamente fuimos unos trabajadores que siempre estuvimos en lucha, no cedimos, y se nos ofreció el que en campaña que se iba a resolver nuestro problema, mas sin embargo nunca hubo nada, nunca se nos ayudó. Teníamos demandado a Gastón Azcárraga y unas horas antes de que terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto, estaban liberando la demanda que tenemos nosotros puesta. Con el gobierno actual, lógicamente, también en campaña vinieron las promesas que nos iban a ayudar. Lógicamente pensamos que iba a ser lo mismo, el mismo pan de siempre, ¿no? A reducir. ¿Sí nos va a ayudar? ¿Sí nos va a ayudar? Tenemos mucha confianza. Todo lo que podamos, todo lo que yo pueda. Nuestro laudo. Se seguía teniendo pues este resentimiento entre algunos grupos y otros. Se hicieron varios grupos, estaban los trabajadores de confianza, los trabajadores de tierra, los sindicalizados que formaban parte de ASA como sobrecargos, los de ASPA, pilotos, los jubilados por otro lado, ya también con ciertas rupturas entre ellos mismos. ¿Qué fue lo que planteó el presidente? El presidente dijo, este es un conflicto que es muy difícil que sea la autoridad la que resuelva, porque es entre ustedes.
Entonces hay que tratar de llegar a un arreglo, hay que tratar de llegar a una negociación, hay que instalar las mesas de diálogo y si se ponen de acuerdo, nosotros ayudamos. Y esa fue la premisa. Eso nos duró, o más bien nos tomó 4 años. Entonces el trabajo consistió, yo estando al frente de la Secretaría del Trabajo, en tratar de conciliar esas posturas y sacar un método o construir un método que, si bien todos sabíamos no era resarcir el daño, porque pues no había con qué, no existe un monto suficiente para poderle haber pagado a todos lo que les correspondía, sobre todo cuando el que se los debía está prófugo. Después de mucho tiempo se logró un consenso en el cual la idea partió de que, independientemente de si fueran jubilados o trabajadores en activo, iban a considerarse igual, y la propuesta del presidente hacia los trabajadores consistió en comprarles la marca mexicana sobre la base de un avalúo del INDABIN que pudiese decirnos cuánto valen, en una lógica no de la marca quebrada, sino la marca en operación, cuánto podría valer. Ya tenemos el avalúo para que se le haga un planteamiento a los trabajadores de Mexicana, para que se les compre, para que la Secretaría del Trabajo, que ya está viendo este asunto, Luisa María Alcalde, empiece ya a ver si aceptan lo del avalúo y lo más pronto posible. Tenían juicios ganados, pero juicios ganados que al final pues es prácticamente juicios de papel, en el sentido en el que tú puedes tener un laudo que dice que te deben mucho dinero, pero ¿quién te paga? Un laudo es cuando va uno con una autoridad, un juez, a decirle que yo trabajaba en Mexicana de Aviación y que merecía yo una jubilación o una liquidación, la cual no se me dio por haber sido a quiebra. Uno le demuestra cuánto le corresponde a uno de acuerdo a lo que tenía. Y el juez lo acepta y lo autoriza, y entonces eso queda como respaldo para el trabajador de que le pertenece esa cantidad o lo que él está solicitando. No cabe duda que cuando hay congruencia, comunicación, coordinación entre todos, las cosas se logran, porque esa es la causa que yo he perseguido desde el día 1, que nuestra gente sea la que se lleve este beneficio que hoy se está consolidando. Estamos también confirmando que estamos de acuerdo con este proceso. Creo que no hay ninguna organización que no haya tomado la voz, ¿verdad? ¿Estoy lo correcto? Pues hay que informarle que hay unanimidad en el sí. Hoy el gobierno mexicano logró lo que tanto buscó. Sí. Acordó con los síndicos que representan a los extrabajadores de Mexicana de Aviación la compraventa, no solo de la marca, sino también de los activos. Significa mucho para los trabajadores de Mexicana, no estoy hablando solamente de los pilotos, estoy hablando de 7.500 familias que dependían directamente de Mexicana de Aviación. Se llega a un consenso después de 12 años. Cuando se logró ese acuerdo fue muy esperanzador, el llevarle al presidente la noticia, decirle ya llegamos a un acuerdo después de 4 años, la sonrisa que puso y la posibilidad de avanzar, ese fue como el momento más bonito de este trabajo, de esta insistencia. Que regrese Mexicana no solamente es que vuelva a volar, sino que también regresa a manos de las y los mexicanos, ¿no? Porque es una empresa del Estado mexicano, es una empresa de todas y de todos. Y de paso, que también es importante, ser un elemento que abone a que no haya abusos en el mercado respecto a los precios. Y creo que va a ser un factor positivo para ayudar a esta regulación del mercado. Como un agente más, ¿no?, que va a competir junto con las empresas privadas, pues es sin lugar a dudas en abono a todas y todos, porque se trata de la movilidad. Y cuando hablamos también del transporte público y de los trenes, pues ahora también estamos hablando del transporte aéreo.
Este día jueves hay una buena noticia que tiene que ver con Mexicana de Aviación. El día de hoy se hace justicia después de 13 años de abandono por los gobiernos anteriores, el gobierno de Calderón y Peña Nieto. Hemos logrado algo que ha sido maravilloso, ¿no? Lograr rescatar una marca icónica para México. Informar que hoy se alcanza un acuerdo histórico para lograr justicia a 7,407 trabajadores y trabajadoras de Mexicana de Aviación. Gracias al apoyo del gobierno federal, gracias al apoyo de la maestra Luisa María Alcalde, que honestamente sin ella, sin el apoyo también del doctor Salafranca, estas negociaciones no se hubieran llevado de forma cabal y pertinente. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social medió con las distintas organizaciones quienes realizaron asambleas, consultas entre la gente, entre los trabajadores, logrando un acuerdo. El nombre tiene ángel, Mexicana, le decíamos nosotros la Mexicana. Incluso conocida como la madre de la aviación en México. El día de ayer, 9 de agosto, se formalizó la compraventa de las marcas de Mexicana de Aviación. Les agradezco a todos y a cada uno de los 7,500 trabajadores y sus familias que siempre estuvieron ahí impulsándonos y presionándonos para que el día de hoy este hecho se fuera. El día de hoy, martes 26 de diciembre de 2023, en un hecho histórico, la aerolínea Mexicana de Aviación está a punto de despegar de este aeropuerto. Bueno, vamos con Mexicana y luego comentamos. Adelante. Su permiso, señora presidenta. Muy buenos días a todos y a todos. Es un honor estar aquí con ustedes y poderles compartir lo que es Mexicana, quiénes somos y qué hemos hecho en este año de operaciones. La siguiente, por favor. Bien. La siguiente, por favor. Bien, aquí lo importante es quiénes somos en Mexicana. Mexicana, tenemos nosotros una gran responsabilidad de preservar el gran legado que significa Mexicana. Lo más importante, la identidad de Mexicana, la aerolínea del Estado mexicano se fundamenta en 3 pilares fundamentales. El primero de ellos, que está enfocado, que Mexicana no solo conecta ciudades, une corazones que laten con el orgullo de ser mexicanos, es decir, es la aerolínea del pueblo de México. El segundo pilar permite sentir la conexión con nuestra cultura y llevar a cabo toda esa conectividad a los destinos que vuela Mexicana, promoviendo los valores culturales de México. Y el tercer pilar, volar con Mexicana, es tomar el puente hacia la grandeza de nuestro destino para fortalecer nuestro México, a nuestra nación. Precisamente eso nos permite a nosotros humanizar la marca de Mexicana y brindar la experiencia de un vuelo excepcional. La siguiente, por favor. ¿Qué hemos hecho a lo largo de un año con Mexicana? Pues Mexicana se ha sumado al esfuerzo de forma activa de la industria del transporte aéreo comercial. Y obviamente este presenta una temporalidad en la cual Mexicana se ha unido para fortalecer esa conectividad. En ese sentido, en esta parte del desarrollo, Mexicana a lo largo de un año estamos considerando nosotros cerrar el 2024 con más de 382,000 pasajeros. En esta temporalidad, Mexicana lanzó en Semana Santa, estuvimos muy orgullosos de haber transportado más de 30,000 pasajeros. Posteriormente, en la temporada de verano, superamos esa meta al transportar más de 43,000 pasajeros. Y finalmente estamos muy entusiasmados con este mes de diciembre, sobre todo con nuestro propio aniversario, de superar más de 52,000 pasajeros en este mes, de transportarlos a los diferentes destinos, generar esa conectividad y dar esa oportunidad a los mexicanos que puedan reunirse con sus familiares. Aquí lo más importante es que también Mexicana en octubre inició una estrategia comercial a través de Mexicana Cargo Service, con lo cual nosotros en esos 2 meses y medio de inicio de esta estrategia comercial hemos transportado más de 110,000 kilos de bienes y servicios de carga entre el aeropuerto del AIFA a Tijuana, el AIFA, lo cual se ha
permitido generar mayor actividad comercial en ese rubro. Y aquí también lo importante es que a través de las propias estrategias del gobierno federal para incentivar el consumo interno se han reactivado la economía y eso ha permitido que mayores mexicanos puedan viajar y puedan tener esa sensación de la conectividad que ofrece Mexicana. Aquí lo importante también es mencionar que las rutas que presentan mayor factor de ocupación de Mexicana son Tijuana, Tulum, Mérida, Ixtepec y Ciudad Victoria. Estas dos últimas rutas precisamente no había, antes del inicio de operaciones de Mexicana no había una conectividad y Mexicana está haciendo posible conectar mexicanos hacia estos destinos, principalmente el Istmo de Tehuantepec, que fue abandonado ya por un cierto tiempo por aerolíneas que no volaban hacia ese destino. Y durante este año, el principal grupo de pasajeros transportados se encuentran entre los 25 a los 44 años, pero también entre los 45 y 64 años. ¿Qué quiere decir con esto? Que más mexicanos de la población económicamente activa están prefiriendo volar con Mexicana. Y el 55% pertenece al género masculino y el 45% al género femenino. Aquí destaco también que Mexicana ofrece precios competitivos con un valor de 20% menor que otras aerolíneas o del propio mercado. La siguiente, por favor. La estadística operacional de la aerolínea del Estado mexicano, durante su primer año de operaciones, estaremos realizando más de 7,217 vuelos, acumulando más de 9,367 horas y recorrido más de 6 millones de kilómetros. En el tercer trimestre del 2024 tuvimos un incremento del 14% en las operaciones y del 26% en los kilómetros volados, manteniéndose esta tendencia al alza por este cuarto trimestre. En el mes de octubre, como ya lo mencioné anteriormente, Mexicana inició el cargo service con los números ya que tenemos aquí y lo más importante es que en el próximo 2025 Mexicana ampliará sus destinos de carga hacia Guadalajara, San José, Mérida y Tulum, con lo cual estaremos transportando bienes y servicios hacia estos lugares. Y estamos proyectando en el 2030 tener un 3% de participación en el mercado nacional a través de esta estrategia comercial. De la mano con el AIFA, Mexicana, a cual es nuestra base principal de operaciones, ha contribuido con el 6% de pasajeros que emplearon el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para sus viajes. Mexicana, conocedora de la demanda de los pasajeros por un servicio eficiente y de calidad a un precio justo, se constituyó como la aerolínea más puntual del AIFA. Durante este año, alcanzando una puntuación del 90% de confianza entre los pasajeros que han volado con nosotros, en lo que destaca, como mencioné anteriormente, la puntualidad, la limpieza de nuestros equipos, pero lo más importante, la calidad en el servicio que ofrece Mexicana. La siguiente, por favor. Mexicana avanza de manera firme hacia el futuro y con la incorporación de los aviones Embraer, que son de los 190 a 195 de última generación E2, siendo el enfoque de la aerolínea del Estado mexicano un enfoque innovador, vanguardista y en el compromiso de ofrecer una experiencia de vuelo excepcional a un precio justo y competitivo. Las aeronaves de la familia 2 son diseñadas con tecnología avanzada, de alta eficiencia, lo cual maximiza la comodidad de los pasajeros mientras reduce significativamente los costos operativos, contribuyendo a la sustentabilidad, lo que son los compromisos del propio Estado mexicano para reducir las emisiones del carbono. Sus capacidades permitirán impulsar el propio desarrollo nacional, la reactivación económica, al tener una conectividad regional y también ampliarnos a Norteamérica, Centro y Sudamérica en el futuro. Mexicana será el único operador de este tipo de aeronaves, los cuales en el transcurso de 3 años conformarán una flota de 20 aviones nuevas, modernas, eficientes, seguras, que nos permitirán incrementar las capacidades operativas para la conectividad aérea. Como se van a estar recibiendo las aeronaves, se van a recibir 5 el próximo año,
Se van a recibir 7 aeronaves para el 2026 y 8 aviones para el 2027 para estar complementando y poder nosotros generar una conectividad a más de 5.5 millones de pasajeros. La siguiente, por favor. Y aquí lo importante, Mexicana hoy está celebrando su primer año de reinicio de operaciones. Y tenemos muchas sorpresas, tenemos muchas acciones que estamos realizando, la difusión a través de nuestras redes sociales para informar al pueblo de México precisamente los logros que ha tenido Mexicana a lo largo de este año. También estamos ofreciendo promociones en nuestros puntos de venta, en nuestros canales que son a través de la página web de Mexicana, mexicana.gov.mx, para que hagan sus compras con precios accesibles, precios competitivos, que permita generar esa conectividad precisamente a todos los mexicanos. Y tendremos una celebración a bordo precisamente en los vuelos de hoy, que vuela a Tulum, a Tijuana, a Mérida, y estamos muy emocionados para poder compartir esto. Pero también hacemos una invitación a todos aquellos que no han tenido la oportunidad de volar con Mexicana, que nos brinden esa oportunidad precisamente para poder nosotros ofrecerles esa experiencia de vuelo, pero también ese trato humano tan cordial que ofrece Mexicana en cada uno de sus vuelos. Y finalmente, quiero agradecer a la señora presidenta porque precisamente el proyecto de Mexicana lo incluyó dentro de sus 100 compromisos como el pilar para el segundo piso de esta cuarta transformación. Muchas gracias, señora presidenta. Y también a nuestra coordinadora de sector que ha sentado las bases para generar las capacidades operativas y de gestión de Mexicana. A continuación, si me permite, señora presidenta, estaré proyectando un video para compartírselos al pueblo de México. Gracias, presidenta. Juan Bautista, de Voces del Periodista. Creo que es un tiempo muy importante para la reflexión, sobre todo hoy que concluye casi el año, y estamos viendo la reconstrucción en términos totales del Estado mexicano. Lo que fue desmontado desde hace 30 años, por ejemplo, con Miguel de la Madrid, con Salinas, la industria pesquera, la portuaria, la aviación, por ejemplo, ¿no? La parte bancaria después, la parte de la salud. Hoy estamos viendo que hay una recuperación, incluso esta cifra del crecimiento de los 5 billones por recaudación fuera, que se le denominaba de manera despectiva a Pemex la gallina de los huevos de oro, que estaba en déficit. Hoy tenemos una franca recuperación, incluso una ampliación de las facultades del Estado mexicano. Yo quisiera preguntarle cómo le explicaría en forma sencilla a la gente llana, por decirlo así, en un término de acercamiento, esta reconversión y esta recuperación de las facultades del Estado, que son distintas, incluso se han ampliado, ¿no? Incluso creo que debería haber una política de difusión para explicar que hoy es distinto lo que se está viviendo y lo que se está proponiendo. Por ahí algunos periódicos de corte económico señalan, bueno, es que Pemex redujo su producción en el mes de noviembre. Sí, pero todavía no está a Dos Bocas, el AIFA ya es autosuficiente, están en proyecto el inicio de los 3,000 kilómetros para todo el sexenio y estamos viendo también el incremento de los planes del bienestar. Creo que estamos en una fase superior de la reconstrucción del Estado mexicano. Sería mi primer comentario. Durante 36 años, lo que se llamó el periodo neoliberal, yo diría que lo caracterizó 3 lineamientos. El primero, la idea de que el mercado iba a resolver todos los problemas y que el Estado lo único que tenía que hacer era regular al mercado. Ni regularon al mercado, porque ahí están todos los monopolios privados que existen a la fecha. Y lo que consideramos nosotros como derechos los convirtieron en mercancías. Pero entonces
la idea de que el mercado resolvía todos los problemas y para ello el Estado debía participar o no debía participar de ninguna manera en la economía. Producto de esta visión, vendieron, remataron las empresas que a los mexicanos les había costado esfuerzo, recursos, construir. Se remataron cientos y cientos de empresas que pertenecían a las y los mexicanos, minería, teléfonos, aviación, cemento, acereras, fertilizantes, petroquímica, Pemex y CFE hasta el 2013 acabaron por privatizarlas prácticamente, convirtiéndolas en empresas productivas del Estado, dejando de ser públicas. Esa fue la primera. Ni siquiera era una idea de los que llegaron, sino era una idea, que es el segundo punto, traída por los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, en la idea de que para disminuir la deuda de México, pues había que vender todas las empresas y que el mercado se encargara de distribuir los recursos y el Estado solamente a regularlos. Entonces, la venta de las empresas, el remate de las empresas y de los recursos naturales. Segundo, la idea que venía de fuera, ni siquiera era una idea propia. Y tercero, la corrupción vinculada con ello. Porque cuando se hizo después de la crisis del 94, que se echaron la culpa entre Salinas y Zedillo de quién era el responsable, pero en realidad no rescataron a los deudores, sino rescataron a la banca. Pero además rescataron a muchos que no rescataron, a muchos que ni siquiera merecían ser rescatados, sencillamente con una corrupción enorme, que lo describe muy bien el presidente López Obrador en su primer libro, que el otro día lo mencionaron aquí, del Fobaproa, y también en el libro Gracias, entre muchos otros. Entonces, durante todo ese periodo, ¿qué ocurrió? Mayor pobreza, incremento en la desigualdad, crecimiento del número de millonarios en México, pérdida de número de espacios educativos, la caída, el destrozo del sistema de salud, y además una pérdida de valores y una visión de que la historia de México, desde los pueblos originarios hasta las tres grandes transformaciones, no era precisamente lo que había que rescatar o visualizar, sino los valores estaban fuera de México. Hasta que en 2018 fue el propio pueblo quien decidió que se había agotado ese modelo y que inició un nuevo modelo que le llamamos la Cuarta Transformación, que está sustentado en una recuperación primero de la historia y los valores, que le llamamos el humanismo mexicano, sustentado en los pueblos originarios y en la fecunda historia de México. Segundo, en la recuperación de los derechos del pueblo de México. Tercero, en vez de rescatar a los de arriba, destinar los recursos al pueblo, por el bien de todos, primero los pobres. Y lo que pasó en estos 6 años con el presidente López Obrador, además del rescate del Estado mexicano y sus funciones, es que además de la visión se dieron resultados. Ahí están todas las obras de infraestructura, trenes, carreteras, puertos, aeropuertos,
líneas aéreas, pero además lo más importante, 10 millones, casi 10 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Y esta visión de que erradicando la corrupción y los privilegios iba a ser suficiente para destinarlos al pueblo de México y al desarrollo. Entonces, pasamos del modelo neoliberal a la economía moral, a la cuarta transformación y a la recuperación de los derechos del pueblo de México. Es una visión completamente distinta y además se dan resultados. Aumentó el salario, se decía que si aumentaba el salario iba a haber inflación, falso. Que si aumentaba el salario no iba a haber inversión extranjera, falso. Que si, porque todos aumentaron impuestos en el pasado. Zedillo aumentó impuestos, Fox aumentó impuestos, Calderón aumentó impuestos, Peña aumentó impuestos y nunca tuvieron la recaudación que hay ahora, porque había privilegios y corrupción. Eso es lo que no han acabado de entender los adversarios. Y es lo que plantean, que tenían la idea de que iba a llegar al gobierno su servidora y que iba a romper con el presidente López Obrador. Esa era su ilusión. Pero si venimos del mismo movimiento, de la misma visión, por lo menos 24 años luchando juntos. Entonces, ¿cómo vamos a romper en lo que creemos? Pero además vamos a dar más resultados.